Programa 6. Polígonos de frecuencias. Vivimos en una época donde se crea información día con día. Millones y millones de datos que se deben almacenar, procesar e interpretar. Para facilitar la representación e interpretación de datos, usamos, entre otras herramientas, representaciones gráficas como los polígonos de frecuencias y los histogramas. Los polígonos de frecuencias y los histogramas son gráficas que permiten la organización de datos en áreas como la economía, la física, la educación y la comunicación, entre otras. Nos encontramos con el doctor Virgilio Partida Busch, director general de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del Consejo Nacional de Población, quien nos hablará acerca de los histogramas y de los polígonos de frecuencia. Doctor, ¿qué características tiene un histograma? Un histograma de frecuencias es una representación gráfica de una característica de cierta población y lo hacemos en forma de barras, ¿sí? La superficie de cada barra representa o es proporcional al número de los elementos de cada categoría, ¿sí? En el eje vertical tú representas generalmente cuántos elementos hay de esa población y en el eje horizontal presentas la característica. ¿Qué características tiene el polígono de frecuencias y cómo se relaciona con el histograma? El polígono de frecuencias es otra manera de representar en realidad el diagrama de barras o el histograma. Lo que se hace es poner en el centro de la barra un punto, como lo puedes ver de esta manera. En el centro de cada barra estamos ligando, o ponemos un punto y estamos ligando la línea precisamente que une los puntos. Si tú con tu goma borras las barras, te queda el puro polígono de frecuencias. Además de los polígonos de frecuencias y los histogramas, existen otras gráficas estadísticas. Recordemos las características de la gráfica de barras y de la gráfica circular. La gráfica de barras se conforma de dos ejes, uno horizontal donde se representan las categorías y otro vertical donde se representa la frecuencia. La gráfica de barras sirve para representar datos de variables cualitativas, como el tipo de programas de televisión preferido por los niños, o cuantitativos, como la comparación de las temperaturas de las ciudades. Por otra parte, la gráfica circular o de pastel la usamos para representar datos expresados en porcentajes. Por ejemplo, si queremos mostrar qué parte de la población habla español o alguna lengua indígena. Para facilitar su lectura, es recomendable sombrear o colorear cada sección. En los procesos de investigación e interpretación de datos, el uso de un tipo de gráfica no excluye a otra. En ocasiones se usan más de una para un mismo caso. Continuamos con el doctor Virgilio Partida Busch. ¿Podría decirnos para qué se utilizan los histogramas y los polígonos de frecuencias en los estudios de población? Nosotros entonces representamos ciertos fenómenos demográficos como los nacimientos, horas de funciones, muchas veces con polígonos de frecuencias o con diagramas de barra. Estos histogramas de frecuencias nos permiten a nosotros precisamente ver cómo cambia la estructura, cómo vienen las demandas de educación, de salud, de empleo. ¿Sabías que, según cálculos del Consejo Nacional de Población, para el año 2050 habrá en México entre 122 y 152 millones de habitantes? Esto debido principalmente al descenso en la mortalidad y al aumento en esperanza de vida. Además, para ese año la mayoría de los habitantes de México estarán en edad laboral, lo que implicará una enorme demanda de empleos y de aspirantes a educación superior. En los estudios y gráficas realizadas por el CONAPO, puedes investigar estos y otros muchos datos. Veamos a detalle las características que conforman los polígonos de frecuencias y los histogramas. El Censo de Población y Vivienda que realizó en el año 2005 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática arrojó los siguientes datos acerca de la población de 5 a 34 años, hablante de lengua indígena. Esta gráfica es un histograma. Observa que en el eje horizontal se muestran los intervalos y en el eje vertical la frecuencia de cada intervalo. En esta gráfica tenemos 6 intervalos de edad. En un histograma
los datos se agrupan en intervalos representativos. La intención es obtener características de la población en forma más general y no dato por dato. En nuestro ejemplo, cada intervalo comprende 5 años, es decir, que todos los intervalos de edad son del mismo tamaño. Esta característica también la adquieren las barras, pues todas deben tener el mismo ancho. En un histograma, las barras se trazan sin dejar espacios entre ellas, ya que abarcan todo el intervalo correspondiente a los datos agrupados. El límite inferior del primer intervalo es 5 y el límite superior es 9. En el segundo intervalo, el límite inferior es 10 y el superior 14. En el tercer intervalo, el límite inferior es 15 y el superior 19. Los datos obtenidos por el INEGI acerca de los hablantes de lenguas indígenas, organizados en intervalos, se pueden representar también en un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se obtiene uniendo los puntos medios consecutivos de la parte superior de las barras del histograma mediante una línea poligonal, la cual nos permite observar si existe alguna tendencia de los datos. No es conveniente darle significado a la línea que une los puntos medios, ya que solamente estamos representando la frecuencia por intervalo y no para cada valor del intervalo. Para saber más acerca de lo que sucede en materia de población, economía y geografía, puedes consultar el portal del INEGI. En la sección de Cuéntame, hallarás datos interesantes de estos y otros temas, así como juegos interactivos. En esta sección, en el apartado de población, encontrarás estadísticas de escolaridad de los mexicanos y de las lenguas que se hablan en nuestro país. La dirección electrónica es www.inegi.gov.mx. ¿A partir de qué información se escoge el tipo de gráfica para representar los datos? Nosotros estamos interesados en estudiar la natalidad, la mortalidad y la migración, porque son los fenómenos que directamente afectan a la composición por edad y a la distribución territorial de la población. ¿De dónde sacamos los datos? Mira, si cuando son tendencias en el tiempo, por ejemplo, que tú quieres ver la población total del país año con año o cada censo, generalmente usamos el polígono de frecuencias, ¿sí? Es lo que usamos. Pero cuando nosotros queremos representar ya cosas como la edad, por ejemplo, a qué edades tienen las mujeres sus hijos, que también es muy interesante la gráfica, las defunciones a qué edad ocurren, muchas veces para hacerlo de manera más explícita usamos precisamente el histograma de frecuencias. ¿De dónde vienen los datos? Fundamentalmente los datos de población y de migración de los censos de población de México. Las defunciones los tomamos de los registros vitales, de las actas de defunción, que estadísticamente se procesan. Y los nacimientos, en parte también de estas estadísticas vitales, de estas actas de nacimiento, y en parte también de encuestas por muestreo de hogares que hacemos nosotros continuamente en el país. Hemos visto cómo un conjunto de datos agrupados pueden analizarse mediante un histograma o un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias de un conjunto de datos agrupados es una gráfica que se obtiene a partir del histograma. Ambas gráficas nos muestran la frecuencia de los intervalos en que se organizan los datos.